pues, de lo más importante del modelo. Dale hacia atrás, Rufioris, please. Sí, Rufiore, por favor, ponla desde el inicio, que está a mitad la presentación. Bueno, recordarles que el día de hoy, como el sábado, estamos trabajando con la regional 12 y la 18. Pues bien, vamos a hablar sobre perfil criminológico. Y es que un perfil criminológico es una herramienta que permite conocer las características psicológicas sociales delictivas de un criminal o de un grupo criminal. ¿Entendiendo? El perfil criminológico es donde se plasman todas las características psicológicas y sociales de un grupo criminal o de un criminal. Siguiente slide. Bueno, los contenidos a tratar que van dentro del perfil criminológico está la cronología de los hechos, el plano de escenas criminales, el modus operandi, victimología, posibles objetivos y sugerencias finales. Presten mucha atención. Bien, siguiente. Hablemos de cronología de hechos. Bien, en el orden en el que ocurrieron los hechos delictivos es más importante cometidos por un grupo o individuo y se usa para entender una evolución. La cronología de los hechos es aquella donde se ve en orden cada paso que un grupo de individuos o un individuo hizo. Entonces nosotros como agentes lo vamos viendo para entender cuál ha sido su evolución. Dentro de la cronología de los hechos está el objetivo, que presenta la historia del grupo criminal, sus acciones más importantes y su evolución, lo que le venía diciendo antes. Entonces también están los pasos a seguir, que cada año de aparición de grupo o organización criminal, discúlpenme el ruido. Perdónenme. Entonces está el año de aparición del grupo u organización criminal, que aquí vamos viendo cómo aparecieron y cuándo. Y los primeros crímenes o actividades delictivas, cómo empezaron, si empezaron con contrabando, con tráfico de robos, etcétera, o con robos. También si hacen cibercrimen, y eso que es algo que se ve mucho. Un ejemplo de la cronología de los hechos es que, por ejemplo, busqué un ejemplo por ahí, que sería como el cartel de Medellín en Colombia. En 1976 comienzan a operar un grupo liderado por Pablo Escobar. Ya vamos viendo cuándo empezaron a operar. Después, en 1800, incrementaron los asesinatos, tráfico de cocaínas y atentados a figuras políticas, que ya vamos viendo aquí cuáles fueron los pasos, cómo empezaron, si fue con contrabando, si fue con tráfico o con robo. Pues sí. Siguiente. Antes que nada, a mí siempre me gusta preguntar si van entendiendo o no. ¿Van entendiendo? Háganme saber si sí o si no. Si no, sí, sí. No mucho. Bueno, pues dale para atrás, que no entendieron mucho. Bien, en la cronología de los hechos, aquí se van poniendo en orden cómo ocurrieron los hechos delictivos más importantes y cometidos por un grupo de individuos
o por un individuo. Eso está más que claro. Aquí en la cronología se va poniendo paso por paso cómo ese grupo criminal o cómo ese criminal va operando. ¿Cuáles fueron sus apariciones? ¿Cómo empezaron a operar? ¿Qué hacen para operar? Si es contrabando, tráfico o robo. Les puse un ejemplo del cartel de Medellín con Pablo Escobar. Ahí sí, ahora sigamos con la otra. Bien. Crecimiento o expansión. Como un grupo criminal empezaron a operar más en zonas o países. Suele pasar cuando tienen dinero o conexiones en poder. Pues aquí se va viendo cómo crecieron y cómo se expandieron. Si tienen mucho dinero, pues para expandirse, si crecieron a nivel de zona o país, etcétera. Y cómo van siendo sus conexiones o poder. Una persona que quiera leer los hechos clave, levante la mano. Mayerni Luciano. Hechos claves recientes. Menciona acciones relevantes, por ejemplo, un robo famoso, una infiltración, un atentado, etc. Sigue. Liderazgo. ¿Quiénes lo lideran? Tienen apodos, se conocen sus rostros o identidades. Consejo. Usa un tono narrativo como si estuvieras contando un informe oficial. Bien. Poniendo un ejemplo de es que, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, que empezaron en el estado de Sinaloa, pero hoy tienen presente en más de 50 países y utilizan rutas de tráfico en América y en Europa. Eso aquí va explicando su crecimiento y su expansión. También con los hechos claves es que son eventos, también eventos notables que demuestran el nivel de peligrosidad, alcance de un grupo. Aquí, como la compañera estuvo leyendo, es que menciona las acciones relevantes, si es un robo muy famoso, si es una infiltración, si es un atentado. Con el liderazgo, menciona quiénes lideran, dicen su identificación, la organización criminal, cuáles son sus alias, o sea, si tienen algún apodo, también dice sus características, si son conocidos por el público, etc. Un ejemplo muy claro es Pablo Escobar, que lo conocían como el patrón, que Pablo Escobar era un narcotraficante colombiano, conocido como su influencia política y su violencia. Y aquí vamos viendo cómo se van conociendo estos individuos, también como el Chapo Guzmán y etcétera. Y el consejo es que usen un tono narrativo como si estuvieran contando un informe oficial. Así ustedes como eso va a ser un documento escrito, ustedes tienen que ponerlo como si están contando una historia, etcétera, etcétera. ¿Me van entendiendo? Si sí o si no, si no, si sí. Bien. En conclusión, el crecimiento y expansión es donde se van poniendo todos los hechos claves y quiénes son los que lideran. Siguiente. Plano de escenas criminales. Bien, el plano de escenas criminales es una representación visual del lugar donde ocurrió un crimen. Incluye huellas, objetos, rutas de entrada y salida. Bueno, aquí como agentes ustedes deben de analizar un detalle
en detalle uno o varios crímenes cometidos por el grupo. Entonces, esto ustedes tienen que seguir unos pasos, que es escoger un caso importante, robo, asesinato, tráfico, armas, etc. En este caso, el caso importante, valga la redundancia, es el que su regional les va a pasar para que ustedes vayan haciendo su perfil criminológico, para que ustedes vayan viendo la cronología de los hechos, su crecimiento y expansión, donde vieron el plano de escena, etc. Al final le vamos a enseñar un ejemplo de un perfil criminológico. Bien, bueno, el plano de escenas criminales también crea una tabla analizando el tipo de delito que cometen, el lugar del crimen, la finalidad del delito, el método utilizado y las observaciones correspondientes. Aquí ustedes van poniendo, bien, que ustedes han visto con la lectura, obviamente, que ustedes han deliberado, y lo van poniendo eso, van analizando el tipo de delito que comete ese grupo o ese individuo, también dónde hacen sus crímenes, cuál es la finalidad de sus crímenes, si es por atentados, si es por conseguir rehenes, si es para hacer robos, hacer tráficos, etc. También van viendo qué métodos ellos utilizan, o sea, cómo ellos van operando, cómo ellos van haciendo sus cosas para que pues sus crímenes se puedan dar. Y las observaciones correspondientes que ustedes ven de ese grupo, de ese individuo que hace. ¿Vamos entendiendo? Ok, siguiente. El modus operandi. El modus operandi es la forma característica en la que un delincuente comete un crimen. Incluye herramientas, rutas de escape, horarios, víctimas escogidas, etc. Ya esto aquí es como la parte un poquito más, diría yo, como más interesante. Porque aquí vamos viendo cómo ese grupo de criminales o ese criminal va operando, cómo ellos hacen sus crímenes, qué herramientas ellos tienen para hacer esos crímenes, cuáles son sus rutas de escape, cuáles son sus rutas pues para hacer dichos delitos, cuáles son sus horarios, a qué hora ellos pues hacen estos crímenes, esos atentados, cuáles son sus víctimas, si son representantes de países, si son niños, si son ancianos, etcétera. El objetivo de este es explicar cómo opera normalmente el grupo criminal, es decir, su forma de trabajar. Y sus consideraciones puntuales es que actúan solos o en red. O sea, si ese grupo, en caso de que sea un grupo o esa persona, actúa solo o actúa en grupo. Ustedes van analizando con el caso cuando lo vayan leyendo. Si usan tecnología o métodos tradicionales. Ustedes van viendo si usan tecnología y hacen atentados cibernéticos, por ejemplo, atacan un banco, el banco central de un país, llevan utilizando tecnología, o si usan métodos tradicionales como mandar a una gente de su pandilla a secuestrar personas, etc. Si tienen contacto dentro de gobiernos o empresas, si estas personas están infiltradas en alguna empresa o están infiltradas en algún gobierno, para ellos poder hacer sus movidas, sus rutas. Les digo que no confíen en nadie porque como ellos pueden operar dentro de un gobierno,
también pueden operar con empresas. También, ¿qué tipo de delitos cometen más seguido? Si cometen tráfico de armas o de droga, si ellos asaltan bancos a nivel cibernético, si ellos secuestran personas, pues para vender sus órganos, etcétera. Ustedes se van imaginando, van leyendo qué tipo de delitos ellos cometen más seguido. ¿Cómo ellos van ocultando sus huellas? También deben de preguntarse. ¿Cómo ellos hacen para taparse y para que pues no lo descubran tan fáciles? Porque en algún momento lo van a descubrir. Pero ustedes tienen que ir viendo cómo ellos hacen para ocultar sus huellas, para taparse, para trabajar más fácil en caso de. Si tienen símbolos, rituales o jerarquías, si tienen algún símbolo que los represente. Por ejemplo, Jack el Destripador en Londres, que atacaba a mujeres por varios pobres, etc. Entonces él iba dejando como algunas huellas para que se sepa. Los que ven películas de misterio, películas así con ese sentido, porque yo no veo muchas cosas de esa, pero cuando veo algunos de los criminales o del grupo criminal tienen algún símbolo que cuando ellos operan dejan una huella. También hacen algunos rituales y algunas veces tienen jerarquía. Por ejemplo, hay uno que es el jefe, el cabecilla, hay otros que están encargados de, pues, de secuestrar, etc. Por ahí vamos trabajando eso. ¿Me van entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, les voy a poner un ejemplo de Jack el Destripador. Que Jack el Destripador atacaba a mujeres por la noche en barrios pobres. Siempre le cortaba la garganta y mutilaba los cuerpos. Y todos los crímenes eran en zonas cercanas. Por ejemplo, Jack aquí cuando cortaba las gargantas y mutilaba los cuerpos, ya eso era como una simbología que él tenía, pues para dejar su huella. Sí. Siguiente. Ok. Es un ejemplo de un modus operandi. ¿Alguien quiere leer esta parte? Déjeme ver. Aaron Julier. Uno, liderazgo invisible. Sus líderes usan identidades falsas, nunca aparecen públicamente. Operación internacional. Tienen miembros en varios continentes y usan rutas marítimas para el contrabando. Uso de tecnología avanzada para evadir sistemas de rastreo. Métodos no violentos. Prefieren la infiltración y el engaño antes que la fuerza bruta. Conexiones políticas y militares. Obtienen acceso a armamento por medio de contactos infiltrados. Exactamente. Lo que les estaba diciendo. Esto es un ejemplo de un modus operandi que ellos tienen liderazgos invisibles. Como deben de tener liderazgo, obviamente, porque ya no sería un grupo criminal. Deben de tener su identidad falsa y nunca deben aparecer públicamente. Ellos tienen que estar operando al oculto. Siempre deben de tener una operación internacional porque no solamente se van a quedar en una en una zona. Ellos tienen miembros en varios continentes y usan rutas marítimas para el contrabando. Por ejemplo, mire, en Minume a nosotros nos tocó un caso, que se lo van a poner al final. Nos tocó un caso que era caso Seralán. Y era que este grupo operaba a nivel internacional.
Entonces ellos también utilizaban algunas rutas marítimas porque el líder de este grupo era militar, entonces ellos eran militar de la Marina. Y ahí pasó un suceso, ustedes lo van a ir leyendo, pero el caso estuvo muy, muy bien. Entonces ellos operaban por ahí, por alguna ruta marítima, porque él era militar de la Marina. Ellos también utilizaban tecnología avanzada porque la mayoría de sus ataques eran ataques cibernéticos. También utilizaban métodos no violentos que infiltraban, hacían engaño a la fuerza, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y también utilizaban conexiones políticas y militares. Ellos tenían en Minume a la delegación de China, no me acuerdo de qué comisión. Entonces, como ya era una conexión política, la delegación de China les iba pues ahí ayudando a cómo operar, inclusive nos iban a hacer nos hicieron un atentado. Nos hizo un atentado ahí en Minume y pues la delegación de China pues estaba ayudando en eso. Bueno, ¿me entendieron en este punto? Mucho sí o mucho no. Bueno, esta fue mi participación. Ahora le toca a la compañera de la otra regional. Buenas noches, chicos. ¿Me pueden escuchar? Bien. Mi nombre es Rufioris Candelario, pertenezco a la Regional 12, soy voluntaria regional y le estaré acompañando pues en ese taller y también en la Regional 12 como su comandante en jefe de la Comisión de Interpol. Siguiendo con nuestro taller del día de hoy. Tienen que pasar. Espérenme un segundo. Ok. Pistas. Ahí se me fue demasiado. Ok, vamos con las pistas. Resultado de una autopista, cronología del crimen, crimen sin resolver, pruebas, las pistas. Muchos van a decir, pero ¿qué son las pistas? Son aquellas informaciones a medias o datos para poder descubrir qué es lo que está pasando, quién es la persona, qué es lo que va a pasar a continuación, cómo lo voy a poder encontrar. ¿Quiénes de aquí han visto NCIS? ¿Han visto, no sé, Casos Cerrados? ¿Han visto Cataleya o La Colombiana, como la conocen? A ver, Hawaii 5-0. Esos casos, si los han visto o tienen alguna oportunidad de verlo, le van a poder servir, porque como ellos van desarrollando y como van encontrando y uniendo las pistas, va a ser un punto fundamental. Victimología. ¿En qué consiste? Consiste en identificar y clasificar a las víctimas del grupo criminal. Hay muchas maneras de poder ser victimología, puede ser de manera física, psicológica, un robo, una violación, o sea, hay un montón de cosas. Hay que saber identificar en qué consiste específicamente en ese grupo, cómo es su manera de hacer las víctimas o de dejar las víctimas. ¿Qué se toma en cuenta? ¿Quiénes sufren directamente sus crímenes? Hay grupos en específicos o que solamente utilizan niños, solamente utilizan niñas o de manera en general niños, o sea, niñas y niñas. Hay que solamente utilizan mujeres de una X edad, de un X rasgo, que sean rubias, que sean delgadas, que sean macianitas, que sean de X país o de X región, que sean solamente hombres, que sean ancianos, que tengan alguna enfermedad o que estén sanos. Hay que ver o sea, quiénes sufren directamente, a quién ellos están atacando, qué tipo de daño causan, ya sea físico, económico, psicológico o cultural. En la parte física, pues si
abusaron sexualmente, si lo golpearon, si pues lo mataron. Eso es dentro de lo físico. Económico, que hackearon su cuenta de banco, le sacaron todo el dinero, que antes, o sea, que le pudieron traer ciertos problemas económicos. Psicológico es que comiencen con una tortura o con ciertos daños. Y cultural, pues todo depende a qué se refiere. En la cultura en la que está, si le quiere causar algún daño en su cultura, pues ya sea social y eso. O si se utiliza en algo religioso, en alguna, pues, secta y etcétera. ¿A qué nivel afecta? ¿Se afecta individual, comunitario, nacional o global? Como ustedes saben, los grupos delictivos, las bandas, organizaciones, etcétera, atacan a un punto en específico. Puede ser en contra de una persona, como se da mucho en ese del tema de, pues, de los que venden merca, o sea, la droga. Mayormente si algún miembro o una persona les engañó, pues va directamente a esa persona. Comunitario puede ser algo, un resentimiento, algo en ese sitio, algún pasado, alguien que lo puso de ahí y puede tener un montón de cosas de por qué en ese lugar en específico. Nacional puede ser pues para atacar a su nación, puede ser para poder sacar algo, tal vez su nación no utiliza la justicia como debería, tiene algún trasfondo, están lavando dinero o diferentes cosas. Y global es cuando enlaza pues, a un país con otro en un enlace total para poder llevar a cabo su plan. ¿Se me está entendiendo? Yo sé que hablo muy rápido, déjenmelo saber. Entonces, pueden levantar la mano si tienen algo que decirme, alguna duda o lo que sea. ¿Ok? Al parecer sí me van entendiendo. Si ven que voy muy rápido, les doy el permiso de que abran el micrófono y me diga, por favor, un poco más lento, que sí que hablo un poquito rápido. Posibles objetivos. Tienen por objetivo determinar qué busca lograr el grupo criminal con sus acciones. Bueno, en nuestro perfil criminológico tenemos, obviamente, como habíamos leído con la victimología, poder detectar cuál es la víctima, porque tienen que plasmarlo, o sea, cuáles son sus víctimas y por qué. Y ahora los posibles o el posible objetivo. O sea, tienen que saber qué es lo que ellos van a hacer, o sea, cuál es el objetivo del por qué ellos están haciendo esas cosas. Por ejemplo, en nuestro caso que fue Seralán, en nuestro minume 15, el cabecilla pertenecía a la Marina y tuvieron creo que lo mandaron a una guerra a Irak, bueno, uno de esos países que estaba en guerra y él vio como un montón de sus compañeros fueron acribillados, o sea, fueron matados delante de sus ojos y como el grupo que podía salvarlo a él de su propio equipo lo dejó abandonado, o sea, lo dejó a su suerte y pues prácticamente lo echaron a morir y su grupo, o sea, o sea, no sé, como su pelotón, lo dejó abandonado en vez de poderlo salvar. O sea, su objetivo era poder vengarse de absolutamente todo lo que le habían hecho, lo que le habían hecho pasar y todas las cosas que él tuvo que pasar en ese país solo, con un montón de problemas psicológicos y ya también físicos, tanto de salud. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Tienen que tener claro cuál es el objetivo, determinar el objetivo del grupo criminal. Ustedes van a decir, pero todavía no sabemos cuál es. Ustedes van a saber, pues, más adelante cuál es nuestro caso que vamos a trabajar. O sea, ustedes van a saber cuál es el caso que van a trabajar, qué es lo que tienen que analizar, cuál es la banda delictiva y cómo se llama nuestro caso. Ok, ustedes tienen que reflexionar. Si una organización comete tantos crímenes, ¿por qué lo hace? Yo no sé quiénes aquí les fascina leer, les voy a poner en mi caso, a mí me fascina leer y últimamente me ha como que usado eso de la psicología, utilizarla con los personajes. O sea, todo personaje que tiene un pasado tan turbio, posiblemente sea o muy bueno o muy malo. ¿Por qué es muy bueno? Porque va a aprender a cambiar, que su pasado no lo define. O puede ser muy malo porque va a querer venganza, pues de las cosas que le hicieron. No hay como un punto intermedio, o muy bueno o muy malo. Entonces, hay que saber identificar por qué lo hace. Es como nosotros, por ejemplo, los que tenemos hermanos, primos, etcétera,
Puede que estemos jugando y de repente salga una pelea. ¿Por qué pasó? Bueno, porque me cogió algo, no me dejó hacer algo que yo quería. O sea, ¿por qué se hace? ¿Me entendieron? ¿Se escuchó? Les voy a preguntar eso antes de pasar a cada página, porque de verdad necesito saber qué se entiende, porque eso es algo muy, muy importante, el perfil criminológico. Es como el papel de posición, pero un poco más creativo, con más soltura, de verdad que sí. Entonces, les voy a dar como que un consejo, así como nos dieron en nuestro menú mes. Si pueden verse películas o series de cosas de criminales y cómo se resuelven, literal, háganlo. Yo creo que esa es la única comisión que les va a mandar a ver películas y series para poder saber cómo van a desarrollar un caso. O sea, háganlo que les va a hacer un plus. Pero sobre todo pongan mucha atención. Disculpa, Rufioiris. Tengo algo que aportar con eso de las series y las películas, que es que les ayudaría mucho ver La Ley y el Orden, porque juega mucho o sea, con las pistas y también conjunto a la psicología. O sea, cómo un caso puede cambiar de así en un rato. Sí, pueden hacerlo, chicos. De hecho, vi justamente un capítulo, creo que fue en NCIS, donde había un asesinato, no se sabía qué estaba pasando. Y no sabía por qué, o sea, quién lo había hecho, no había como que, o sea, habían como que pistas, pero aleatorias, no sabían el por qué. Y justamente los agentes dándose cuenta, la persona que parecía más inocente y parecía un tonto fue el causante de, pues, del asesinato, creo que del padre del mejor amigo, algo así. Entonces, pongan mucha atención a los detalles y sobre todo, no confíen en nadie. Es más, quieren que les dé un consejo, no confíen ni en nosotros. A la hora de los talleres sí, porque tienen que aprender, pero después ni en nosotros confíen. Usted no sabe quién es quién, usted no sabe de dónde va a venir, nada. Entonces, ponga mucha atención y sea muy cuidadoso con todo. Entonces, posibles objetivos a considerar. Necesito dos personas que me ayuden a leer, por favor. A ver. Aldo Ariel, puedes leer del 1 al 3, por favor, y Mayerni, Luciano, del 4 al 5, en ese orden. Posibles objetivos a considerar. Lucro ilictivo, obtener riqueza con tráfico, robos, ventas ilegales. Control geopolítico, influenciar regiones, gobiernos, con decisiones mundiales. 3. Desestabilización global, causar caos para debilitar gobierno y beneficiar. Control militar y tecnológico. Tener acceso a armas y datos secretos para chantajear. 5. Impulsar un nuevo orden mundial. Reemplazar las estructuras existentes por un sistema controlado por ellos. Bien. Al final, si pueden ver, esos son posibles objetivos a considerar. Hay un montón más. Hay personas que solamente quieren el dinero, quieren poder tener momentos de placer o X. Entonces tenemos que saber que no solamente está la droga, también está el tráfico de armas, está el lavado de dinero, están las empresas fantasmas, está pues los engaños cibernéticos, está el poder hackear, está la trata de blancas, la trata de personas. Mayormente la trata de blancas es para utilizarse en abusos sexuales y explotaciones. La trata de personas tiene muchos factores, puede ser para tenerlos como esclavos, para sexualizarlos, para venderlos, para matarlos y vender sus órganos. Puede ser el tráfico de niños, puede ser para matarlos y sacarle los órganos y venderlos, como sabemos que de vez en cuando pasa en nuestro país, en un montón más, que es un tema que nos deja muy, muy impactados, para venderlo a personas como, pues, con dinero. Puede ser también para ser explotados sexualmente, como esclavos sexuales, etcétera. Hay un montón de cosas. Entonces, debemos de tener claro cuáles son los posibles objetivos a considerar de acuerdo al grupo que está trabajando.
Ok, si yo lo veo que lo que tiene es mucha información cibernética, le gusta chantajear, tiene conexión con esto, con lo otro, ok, ¿cuál es el posible objetivo de eso? Por ejemplo, yo tengo acceso a cierta red tecnológica y de vez en cuando para jugar y divertirme, como sé cómo hackear, me entro a diferentes pues cuentas y en eso descubro sin querer información clasificada de pues de armas y un montón de cosas. Yo, como no sé qué hacer, tal vez puedo denunciarlo, pero al final pues quedar en evidencia y después tener problemas para mi familia y para mi seguridad, o puedo sacarle un beneficio. Puedo pues esa información hacérsela llegar a ellos de una manera anónima, sin que ellos sepan que soy yo, y hacerle pues que me paguen dinero sin, para yo no tener pues que, no sé, para no revelar lo que yo sé de ellos. O sea, todo depende de cómo esa persona va a trabajar, o sea, qué es lo que lo influye a trabajar así, cuál es su pasado, o sea, psicológicamente eso le va a ayudar mucho, como que entender psicológicamente cómo trabaja el grupo, por qué lo hace. O sea, ¿se entendió eso? No puedo verles. ¿Se entendió? Bien, vamos al siguiente. Ok, vamos a ver un ejemplo completo. Denme un segundo. Y no se salgan, denme un momentito.
Ay, pero no se había escuchado. Ay, padre. Tenía el micrófono apagado. Ok, ahora sí me escuchan. Ok, voy a repetir de nuevo. Ay, discúlpenme, de verdad. Yo decía que a la hora de poder crear el perfil criminológico, pueden utilizar lo que es, o sea, a la hora de como que el diseño, pueden ser muy creativos. No hay como que un patrón en específico. En algunos casos, o sea, como que es más que tenga el logo, que tenga las informaciones y pues los datos ya anteriormente dados. Déjenme. Fiori, dale a proyectar para que se vea mejor. Es que no me deja. Oh, y no te da como en la partecita donde están la flechita como de expandir. Déjame ver. Ah, sí. Gracias. De nada, de nada. Ahora sí. Entonces, a la hora pues del diseño, ustedes pueden ser muy creativos. O sea, esa es la parte donde ustedes se van como que se la pueden lucir, por así decirlo. O sea, sean muy creativos, sean ustedes en esa parte. Obviamente, sin dejar fuera la información que tienen que plasmar, que fue la que ya la habíamos dado anteriormente. Recuerden que el taller se va a subir a YouTube, van a tener el material que se está utilizando ahora, también lo van a tener para que puedan repasar. Entonces, el perfil criminológico, ok. Captura del líder del grupo terrorista Seralá. Ese fue nuestro caso en el minume 15. Ok, teníamos que poder capturar a ese grupo terrorista. Ok. A ver. ¿Se puede ver? ¿Ustedes lo ven? ¿Ven Sí, bien ahí? sí, 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 Ok. sí, sí. Cronología de los hechos. En ese, o sea, con el caso y los datos que nos pudieron dar, podemos pues desarrollar el perfil criminológico. Ahora bien, teníamos nombre, teníamos datos, teníamos cosas en específica psicológica, física, o sea, unos cuantos datos mentales, pero no teníamos rostro. No sabemos quién estamos buscando. O sea, sabemos a quién, pero no cómo se ve. Entonces tienen que poner mucho, mucho ojo a los pequeños detalles porque son muy importantes. Entonces, según este caso, la cronología de los hechos era que Anthony Klaus sirvió 12 años. Soy yo, se escucha un eco, me dejan saber. Se escucha bien. Ok. Sirvió 12 años en fuerzas especiales, destacándose en operaciones de alto riesgo, entre algunas de ellas Trueno Rojo, Cazador de Almas, Mar de Llamas, etc. Les voy a decir algo muy importante. Todos los detalles, hasta los nombres de cosas, son muy importantes, así que pongan mucho ojo. Sufre una emboscada durante una misión de transporte de combustible Metaroid 570 en el norte de África. En esta última, pierde a sus 11 compañeros y queda gravemente herido y desfigurado. Tras sentirse traicionado por sus superiores en la operación anterior, funda Seralán, un grupo insurgente global. Seralán es vinculado a atentados en París y Bruselas y ataques cibernéticos como WannaCry. Se descubre un rastro digital que conecta los ataques de Serarán con una delegación internacional, posiblemente de un país asiático prominente. O sea, ya desde ahí ya nos decía que posiblemente el caso Seralán iba a estar vinculado con alguna comisión, no sabemos quién, pero sabemos que un delegado o una delegada de algún país prominente de Asia iba a tener algo que ver con todo esto. No sabíamos quién era, pero ya sabíamos que era Es, asiático. exacto. Entonces nosotros nos dimos cuenta que era así, que cuál era porque nos enviaron un correo en mandarín. Sí, ustedes van a decir que sí, nos los enviaron en mandarín y tuvimos que poder ver, entonces poder desarrollar más adelante para poder saber quiénes eran. Entonces, por eso le decimos, no confíen, ustedes no saben quién es quién. Es más, su compañero de al lado ahora mismo posiblemente sea un sospechoso y usted ni sabe. Entonces, no confíen en nadie. Ay, ok.
Investigaciones revelan un posible atentado inminente durante la reunión de MINUME en Santo Domingo. O sea, de acuerdo al caso que nos dieron todos los detalles, o sea, todo lo que sabían ya nuestros comandantes con respecto al caso, o sea, que ya también, pues, también teníamos todos que saber de qué estábamos tratando. eh, Solamente sabíamos que iba a pasar algo en MINUME. ¿Qué iba a pasar? No sabemos. ¿Cuándo iba a pasar? No sabemos. ¿Quiénes iban a ser sufridos? No sabemos. Pero ¿qué sí pasó en nuestro MINUME? Que hubo un atentado digital en el cual en Estados Unidos se estaba derrumbando, creo que fue, ay, ¿cómo que se llama esta torre súper alta que siempre tiene la mujer como con el bastoncito? Bueno, eso. Estaba haciendo, pues iba a caer una bomba, iban a haber un montón de personas que iban a morir. Entonces, debemos de saber cómo actuar, qué actuar y tenemos que tener detalle con absolutamente todo. Plano de escenas criminales. Las operaciones incluyen ataques en París y Bruselas, ataques cibernéticos de alcance mundial, posible infiltración de una delegación internacional, amenazas potenciales en Santo Domingo durante la reunión de MINUME. O sea, solamente sabíamos que esos iban a ser los países vinculados, o sea, esos que están aquí, en azul, en verde, en rojo es el lugar donde estábamos. O sea, la parte roja era, la parte azul es París y Bruselas. El ciberespacio, o sea, todo lo que está en azul es el espacio de ataques globales. El norte de África, origen de la traición. O sea, solamente sabemos que aquí, de aquí está la traición. ¿Quién es? No sabíamos. Santo Domingo, que es el objetivo potencial, que es donde se estaba simulando y donde iba a acontecer todo lo, pues ya sabido por las pistas. Y ya se hará la conexión con una delegación, pues prominente. El modus operandi son ataques terroristas físicos en grandes ciudades, ataques cibernéticos sofisticados, infiltración de delegación internacional, uso de conocimientos militares avanzados en planificación y ejecución. O sea, el saber, a ver, si hay algo que no entiendan o lo que sea, me dejan saber. A ver, soy la única en qué lugar ver lo que dice, está viendo una imagen azul. ¿Pueden ver lo que se ve justamente ahora? Sí, se ve Sí. todo bien. Bueno, yo no veo la verdad, yo veo todo borroso. Intenta de ampliar desde tu teléfono la imagen. Tu teléfono te da la opción de poder ampliar la imagen más. Yo la estoy ampliando y no se logra leer. Ok. El mío tampoco. De igual Muy manera, borroso. ustedes van a poder tener ese ejemplo. Porque no me deja hacer zoom, la verdad. Déjame ver. O sea, cuando se le hace así, se ve un poco borroso, pero no tanto. Ok, déjame ver. Ok, déjenme ver. Denme un minuto para que puedan ver mejor. Ok, ok. Voy a seguir. ¿Ustedes me escuchan? Ashley Medina, el micrófono, please. Una pregunta, ese ejemplo, ese perfil que maneja que lo van a enviar por el grupo.
Sí, para que Por puedan el grupo. tener un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, voy a seguir igual transmitiendo, o sea, compartiéndole este mismo y ya después, entonces, ustedes lo van a ver más detalladamente. ¿Les parece? Sí, 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 pero recordarles que no lo estarán enviando por el grupo, sino por la plataforma de Classroom. Correcto, gracias. ¿Verdad? Que todas las informaciones serán por ahí. Vamos a ver cómo comparto. Tu. Compartir. Ok. Ahí pueden ver. Sí, sí, sí. ¿Lo ven más claro o lo ven más borroso? Se Más ve claro, claro. pero se ve muy, Ok. muy, muy en la pantalla. Voy a dejarlo un poco. Ahí. Ok. Ok. El modus operandi. Aquí se ve como que. Y ahí se ve un poco más borroso. Es lo mismo como de la dictación y eso. Ok. El modus operandi. Ataques terroristas físicos en grandes ciudades. Ataques cibernéticos sofisticados. Infiltración en delegaciones internacionales y uso de conocimientos militares avanzados en planificación y ejecución. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos tienen todos esos conocimientos? ¿Cómo saben tales cosas? Bueno, a la hora de ustedes tener a mano todo su caso, ustedes van a poder ver cuál es, o sea, qué es lo que cada uno de ellos conoce, cuál es su pasado, cuál es su manera de operar, por qué son así. Entonces, de ahí ustedes van a sacar cuál es su modo operandi y todo lo que tengan que saber. ¿Ok? ¿Se me está escuchando? ¿Se me entiende? Victimología. En ese caso, el objetivo civil en grandes ciudades, o sea, población general en áreas urbanas densamente pobladas. Ellos no tenían como que un grupo en específico, hombres, mujeres, no, no. Era objetivos civiles en grandes ciudades. Te van a decir cómo que civil, claro, porque el cabecilla de Seralán era pues un antiguo marín creo que era. Obviamente tiene pues tácticas de camuflaje, de experiencia militar. Y él con todo en específico, con lo que estaba en contra, era con los civiles. ¿Quiénes son los civiles? Nosotros, personas mortales que no sabemos ni siquiera cómo coger una pistola. Él estaba en contra de todos ellos, de todos nosotros en específico. Infraestructura crítica y sistema de información. Su tecnología era poder tener, o sea, una infraestructura crítica y sistemas de información, o sea, redes eléctricas y plantas de energía, redes de telecomunicaciones y proveedores de internet. Un ejemplo de ello, o sea, ya sabíamos cómo operaba y cuando estábamos ya descubriendo quiénes eran y poder analizando, varias veces se nos iba la luz, de repente comenzaban los bombillos a parpadear y justamente en momentos en específicos así teníamos que estar alerta porque no sabía qué podía pasar. De hecho, justamente cuando empezaba eso, entraba alguien que no sabíamos quién era, cómo entraba, cómo pasaba y nos dejaba pistas. Entonces era como que saber quién fue que entró, por qué entró y qué fue lo que nos dejó. Entonces tienen que tener mucho ojo con todo. Organizaciones internacionales y gubernamentales, o sea, personas diplomáticas y funcionarios de embajadas. Ellos atacaban a esas personas. Y potencialmente líderes mundiales y delegados en nuestra reunión de MINUM. O sea, ¿por qué potencialmente líderes mundiales? Porque pues ahí estaban magistrados, ahí habían agentes importantes, estaban los delegados y nosotros como agentes en ese momento y también éramos prospectos a ser víctimas de todo lo que iba a pasar. Entonces, posible objetivo. El objetivo principal de Anthony Cloud y Sarah Land parece ser desestabilizar el orden mundial y vengarse de las instituciones que Klaus considera lo traicionaron. El ataque planeado en Minume podría causar un caos global, posiblemente eliminando múltiples líderes mundiales simultáneamente.
Su experiencia militar y recursos sugieren que busquen un impacto masivo con cada operación, combinando ataques físicos y cibernéticos para amplificar el daño y la destrucción. El vínculo con una delegación internacional podría indicar que también buscan infiltrar y manipular las estructuras de poder global desde cero. Entonces, quedaría todo resumido en los siguientes puntos. O sea, eso es ya como para poder terminar con el perfil criminológico. O sea, resumiendo ya todo, el primer punto de ellos es la venganza, el caos global, un ataque simbólico, o sea, para que sepan qué serán, porque, ajá, porque ellos tienen que darse a destacar. Todavía no sabemos qué puede llegar a pasar en la regional, entonces tenemos que tener mucho, mucho ojo, porque nuestro deber es poder atraparlos y pues ver qué vamos a hacer con ellos. Ya sabemos más adelante, pero sí le puedo decir que no se fíen de nadie, de que no, porque mi compañero, usted no sabe, ya sea de la regional 12 o de la regional 18, usted no puede confiar en nadie, ni en la gente que se le va a sentar al lado, al frente, ni en su mesa, en nadie. De verdad, es un consejo que nos lo dieron a nosotros y nos sirvió. No confía. Es más, ni nosotros podemos confiar en usted. Explotación de conocimientos avanzados. O sea, eso era lo que ellos hacían y era como que, pues, el objetivo general que tenía Serala. Las víctimas potenciales abarcan un aspecto amplio, desde civiles hasta altos funcionarios, lo que indica una estrategia para potenciar el alcance y presión multifacética. Entre otros detalles, bibliografía, pues fue de donde sacaron pues la información. Como ya se le había dicho en el primer taller, Interpol no tiene ¿cómo me explico? O sea, se basa de acuerdo a las leyes del país donde esté operando. En ese caso es en República Dominicana. Entonces, deben de saber cuáles son las leyes, tanto para poder arrestar, para poder los derechos de una persona y demás aquí en República Dominicana, porque de acuerdo a las órdenes, leyes que nos vamos a acatar son a las de, en este caso, República Dominicana, que es nuestro país sede, donde estaremos operando. Entonces, tener eso en cuenta. Tiene una contraportada, tiene una portada, el perfil criminológico fue muy creativo, pero lo importante al final de todo es que pues tenga toda la información necesaria. Tienen la libertad de poder utilizar los colores, pueden ser rojo, pueden ser al azul. El ejemplo de este, por ejemplo, es otro de los perfiles criminológicos. Como pueden ver, pues está en rojo, tiene otra, pues detalles y demás. Entonces ahí es como ustedes más, o sea, tienen libertad a la hora de poder crearlo, pero obviamente sin salirse específicamente de los datos que requieren. ¿Cuáles son esos datos? Pues obviamente la cronología de los hechos, como ya le habíamos explicado, el plano de las escenas criminales, en ese caso del grupo, el modus operandi, la victimología y posibles objetivos. Esas son como las 5 cosas en específico. No necesitamos tanto saber como quién usted es, que usted no hace, ya sabemos que usted es un agente, con que esté su nombre es más que necesario y pues fuentes bibliográficas, si así lo desea. Mayormente de las leyes que están conociendo y demás, y de la fuente. Entonces, creo que es todo. En este momento abrimos para preguntas. Chicos, agentes, pueden levantar su mano para poder saber si tienen alguna duda,